Hola a todos. En este video vamos a estudiar la estructura del presente simple. El presente simple se utiliza en diferentes situaciones. Una de ellas es para hablar de acciones que ocurren repetidas veces, con regularidad, algunas veces o nunca. Por ejemplo, I never had breakfast. También se utiliza el presente simple para hablar de verdades o hechos, como por ejemplo, water boils at 100 Celsius. O también se usa para hablar de estados o condiciones, como sentimientos, relaciones, conocimientos o creencias, como por ejemplo, they like apples. Otro de los usos del presente simple es para hablar de situaciones que son más o menos permanentes, como por ejemplo, they worked at a bank. Y finalmente, el presente simple también se utiliza para hablar de programaciones, horarios, citas y planes dispuestos por una organización, como por ejemplo, the plane arrives at 3 p.m. Vamos a mirar cómo es la estructura del presente simple en las oraciones afirmativas. Para construir oraciones afirmativas debemos tener en cuenta el tipo de sujeto que estamos utilizando. Si son sujetos en singular, como por ejemplo he, she, it, she podría ser también María, los verbos deben agregársele una S o una ES al final. Para los otros sujetos, el I es singular, pero no hace parte del grupo de las terceras personas, como he, she, it. El I, el you, el we, you and they, a estos verbos no se les agrega nada y simplemente se pone el verbo tal como lo conocemos. Entonces tenemos varios ejemplos aquí. Si vamos a utilizar terceras personas en singular, utilizamos el ES, como por ejemplo, she studies in the morning, ella estudia en la mañana. Si utilizamos los otros sujetos, como I, you, we, you, they, utilizamos los verbos en su forma base, sin agregarle ninguna S o ES. Por ejemplo, you had breakfast with your family. Tú desayunas con tu familia. Para la construcción de las oraciones negativas en presente simple, volvemos a tener en cuenta el tipo de sujeto que estamos utilizando. Si son sujetos en singular, tercera persona, como por ejemplo los pronombres he, she, it, utilizamos el auxiliar das para construir la oración negativa, más la partícula not, más el verbo en su forma base. Si estamos utilizando los otros sujetos como I, you, we, you and they, utilizamos el do como el auxiliar, más el not, más el verbo en su forma base. Entonces podemos construir oraciones tales como you do not go to bed at 9. Y haciendo la contracción sería you don't go to bed at 9. Tú no te acuestas a las 9. Si utilizamos un sujeto singular como she, diríamos she doesn't study in the morning o she does not study in the morning. Ella no estudia en la mañana. Entonces, como vemos, aquí es importante tener en cuenta que para la construcción de oraciones negativas utilizamos un auxiliar, que este auxiliar puede ser does o puede ser do, dependiendo del sujeto que estemos utilizando, más el verbo en su forma base. Quiere decir que los verbos aquí no llevan S para las terceras personas, sino que va tal como lo conocemos sin ninguna transformación. Para la construcción de las preguntas, tenemos primero las preguntas de sí o no. Tenemos en cuenta el orden para hacer la construcción de nuestra pregunta. Si es una pregunta de sí o no, siempre utilizaremos de primero un auxiliar, luego un sujeto, luego un verbo y si tenemos un complemento. Volvemos a tener en cuenta el tipo de sujeto que estamos utilizando en nuestra pregunta de sí o no para utilizar el auxiliar que deseamos. Entonces, si estamos utilizando terceras personas en singular como he, she, it, debemos utilizar el auxiliar does. Si estamos utilizando los otros sujetos, vamos a utilizar el auxiliar do para hacer nuestra pregunta. El verbo siempre va a quedar en su forma base cuando estamos utilizando estos auxiliares. Entonces, tenemos, por ejemplo, do you go to bed at 9? ¿Vas a la cama o te acuestas a las 9? Tenemos el do,
que es el auxiliar, el sujeto you y el verbo go en su forma base, más el complemento. Con las terceras personas tenemos, por ejemplo, does it rain every day? Llueve todos los días. Tenemos el auxiliar does, porque el sujeto es it, y el verbo en su forma base, rain, más el complemento. Para la construcción de las preguntas de información, tenemos en cuenta las mismas reglas para la construcción de las preguntas de sí o no. Aquí lo que agregamos al inicio es la palabra que pide información. Esa palabra, pues muchas veces no es solo una palabra como what o where o who, también son otras palabras que acompañan a la WH word. Por ejemplo, what time, how many friends, what kind of food. Estas son, todas conforman lo que se le llama WH words y deben ir de primeras. Luego sigue el auxiliar, do o does, dependiendo del sujeto que estemos utilizando. Y por último sigue el verbo en su forma base. Entonces tenemos algunos ejemplos. What time do I get up? ¿A qué hora me levanto? Primero la WH word, what time, luego el auxiliar do, luego el sujeto yo y por último el verbo en su forma base, get up. Con la tercera persona tenemos, por ejemplo, how many friends does she have? How many friends, ¿cuántos amigos ella tiene? How many friends sería la WH word, el auxiliar does, el sujeto she y el verbo have en su forma base. Bueno, espero que con estas explicaciones haya quedado claro la estructura del presente simple. Muchas gracias por su atención.